Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a este increíble y rojiblanco programa. Antes de nada, saludar a nuestros compitruenos habituales, Javi y Rubén, que debajo de Muy buenas, chicos. sus cabezas Muy tenéis buenas. el link de las redes sociales. Y Muy además, buenas, hoy chicos. estará con nosotros un invitado muy especial, ex rojiblanco e internacional con la selección española, que se dice pronto, gran Mariano Pernía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Un Antes de honor, nada, un honor. antes de nada, Mariano, quería darte las gracias en nombre de todos y todos los colchoneros que te están viendo ahora por estar aquí apoyándonos en este nuevo proyecto. Y Ok. nada, muy orgulloso de tenerte aquí con nosotros. Ujú. Nada, yo muy contento de poder estar. Ex colchonero no, ex jugador del colchonero sí, porque el corazón siempre queda, así que Exacto. nada, desde la distancia seguimos siendo colchoneros y la verdad que te queda mucho cariño en todos los clubes que tuve Eso la es suerte verdad. de jugar. Eso es verdad. Ujú. Me ha quedado un amor muy grande por todos. Ujú. Perfecto. Yo, bueno, por mi Bien parte, dicho. te lo he dicho antes, es un honor. Jamás pensé cuando yo era un canijo, jamás pensé imaginar hablar contigo, yo qué sé, tener cualquier mínimo contacto, así que un honor y muchísimas gracias por ayudar sobre todo a los que somos así chiquititos que estamos comenzando. Así que de verdad que un placer tenerte por aquí, Mariano, de verdad. Bueno, muchas gracias. Sí, por mi parte igual, todo un honor. Yo sí pude disfrutarte como jugador del Atlético de Madrid y también es una experiencia que muy pocos se imaginan, ¿no? Cuando empiezan sí, a hacer directos y también muy agradecido. Bueno, trataremos de hablar un poco. Exacto. Eso es. Sí. Pues nada, antes de empezar, ¿cómo estás viviendo allí tu situación del tema coronavirus y tal? ¿Cómo Bueno, lo en hablábamos un Argentina? poquito antes, Ujú. antes de conectar. Acá en Argentina la situación es compleja por todo, por Argentina en general, por la situación del país, por la situación económica, porque la gente no puede permitirse quedarse más de 2 o 3 meses que fueron al principio de la pandemia totalmente encerrados y totalmente los locales sin poder abrir. Y después de a poco fue liberando, pero bueno, si bien se cree que el pico máximo ya pasó, hay un montón de nuevos casos y día a día va a peor. Pero bueno, es algo con lo que hay que aprender a convivir y ser conscientes de que no es broma, de que está pasando, de que no es una película y que hay que tomar los recaudos necesarios, Ujú. pero también a su vez seguir haciendo no vida normal, porque la vida normal va a ser difícil que vuelva a Sí. corto plazo, pero Claro. sí con todos los recaudos que hay que tomar, poder en lo laboral sí tener un desarrollo normal. Pues sí, la verdad que sí. Sí, hacer Es, caso es un a poco Pernier porque triste. es un poco triste, un poco duro todo. Así que ahora que queda el último esfuerzo, vamos a hacer todos juntos. Vamos a hacer caso a todos los consejos que nos dan y que nos vienen dando estos últimos meses. Por eso, para que salgamos todos cuanto antes y que vayamos también, sobre todo, los aficionados del fútbol, todos al campo. Porque que no soy el único, Sí. creo que no soy el único que tiene ganas de ello, ¿eh? No, hoy justo a la mañana nos poníamos con mi señora y mis hijos, nos poníamos a ver vídeos de una española, de una chica española, Ujú. mirando por primera vez los campos argentinos con gente, Qué bonito. vídeos en YouTube y súper emocionada y nosotros también con mi señora decíamos, volverá algún día porque el fútbol no es lo Ujú. mismo, obviamente, sin Qué va, qué Exacto. gente va. y con los estadios llenos. Para Ujú. nada, para nada. Pierde mucho, sí. Se pierde todo prácticamente. Sí, Esa sí, sí. emoción que se vive dentro es espectacular. Así que hacer caso y volveremos cuanto Sí. antes todos juntos. Pues muy bien. El Calderón se ha ido justo. Vaya, Sí, Ahora, Sí, madre sí, mía. sí, lo sí. imagínate el hablábamos el Calderón otro sin día. gente. Lo hablábamos el otro día, una lástima, una lástima. Pues nada, Mariano, empezamos la entrevista que tenemos preparada para ti. Claro. ¿Cómo surge para ti la pasión esta de jugar a fútbol? Bueno, mi padre fue futbolista. Yo me Ujú. crié con mi padre jugando en Boca. Mi padre empezó en Estudiantes, pero yo no había nacido todavía. Cuando él estaba en Boca, en el año 77 nazco yo, que fueron 2 o 3 años muy buenos de Boca, que ganó Copas Libertadores, Copas del Mundo. Y bueno,
ahí hasta el 84 que se retira, me tocó vivir con él, ir a los campos de juego y acompañarlo a entrenamientos. Y bueno, de ahí la pasión por el fútbol y yo sabía desde chiquitito que iba a intentar jugar al fútbol. No, y no se te daba mal, ¿eh? O sea, Bueno. lo intentaste y, ojo, poca broma, ya quisiera yo La verdad intentarlo que de esa manera. llegué mucho más lejos de lo que esperaba en un principio, porque Ujú. cada uno es consciente de las condiciones que tiene. Y lo único que puedo estar feliz que lo di todo, que no tenía más, que no me guardé Ujú. absolutamente nada. Y creo que con menos condiciones que muchos naturales, Ujú. he llegado muy lejos y eso me reconforta mucho más. Sí, o sea, de hecho, yo recuerdo una frase que escuché hace poco, que posiblemente sea parecido a lo que estás diciendo, que no es el que mejor cartas tiene, sino el que mejor sabe jugar sus cartas. Entonces yo creo que Exacto. se refleja mucho lo que tú estás diciendo. Pero sí es verdad En- que una en- pregunta que tengo fuera de lo que tenemos planeado, sí, ¿siempre pensaste ese jugar más atrás a la defensa o te gustaba lateral. de pequeño, sí, te gustaba de pequeño siempre estar arriba o... Mi padre fue lateral derecho y Ujú. quedó en la historia del mejor lateral derecho de Boca Juniors y jugó en la selección argentina y era un poco el apellido, estaba muy vinculado al Al lateral. lateral. A la posición. Y sinceramente, yo era consciente por mis condiciones, era lateral. Ujú. No podía hacer otra cosa. O como mucho me podía tirar al medio centro porque era más de robo y de correr de luchar. Ujú. Y por ahí una buena pegada y no fallaba muchos pases, pero no tenía gambeta, no tenía uno contra uno. Si Ujú. bien no era lento, no destacaba por velocidad, y la altura para central no me daba tampoco. Entonces Claro. era o lateral izquierdo o medio centro, no había otra. Nada, elegiste bien. Sí. De hecho, uno de los mejores momentos de tu carrera se puede decir que fue en el Getafe. Es decir, llegaste a ser uno de los máximos goleadores de la historia en una temporada de Sí. la liga y demás. Entonces, la verdad que elegiste perfecto, pero sí es verdad que quería preguntarte que esa época para ti, de prácticamente de un top, ¿qué representa para ti o qué significa ese momento de forma en tu carrera y, bueno, en tu vida personal? Yo creo que en Getafe se dio Ujú. todo, se alinearon todos los planetas para que tenga una gran temporada, porque yo estaba en una edad, llegué a Getafe con 26 años, 27, que es la mejor edad del futbolista por la experiencia Ujú. que ya tenés, porque físicamente estás como a los 20, nunca había tenido lesiones, y eso es muy importante, tenía continuidad. Y a su vez, a la parte emocional, estaba en mi mejor momento, porque había quedado mi señora embarazada por primera vez. Cuando yo me voy del Recreativo de vuelvo y paso a Getafe, vino mi señora ya con un embarazo de 2 o 3 meses. Nace mi primera hija. Sobre el final de Getafe vuelve a quedar embarazada. Entonces, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, era el mejor El momento. Y mejor momento. encima, el equipo es como que se me dio todo para andar bien. La verdad que andábamos muy bien, no teníamos. El Getafe es un club donde no hay excesivas presiones, más que la que te Ujú. pones vos mismo. Obvio. Entonces, nada, se daba todo, tanto el ambiente deportivo como el ambiente personal para tener un gran año. Y después, bueno, el paso al Atlético de Madrid, para mí también fue increíble, fue espectacular, fueron 4 años maravillosos, soñados. Ujú. Pero el Atlético de Madrid es un equipo grande, donde no alcanza con hacer poco, tienes que hacer más. Y bueno, si bien se logró el objetivo de clasificar los 4 años a Copas Europeas y ganar una copa y todo, la presión es mucho mayor que la que hay en Ujú. Getafe. Y los compañeros que tenés también son de mucha más calidad. Claro. Entonces, bueno, eh, es distinto y por ahí también el haber estado con ese nivel en Getafe muchas veces también, o sea, gracias a ese nivel vas a un club como el Atlético de Madrid, ¿no? Porque si no hubiera Ujú. tenido ese nivel, obviamente no se hubiera fijado el Atlético de Madrid. Pero bueno, después también te juegan contra el tema que la gente por ahí espera mucho más. Yo Claro. cuando llegué a Getafe prácticamente era desconocido.
en España. Entonces a poco que hagas iba a estar bien, pero yo llegaba con digamos, con una mochila de hacer muchos goles, de marcar muchos goles, de tirar faltas, y después en el Atlético de Madrid tenía compañeros que pateaban mucho mejor, entonces, Te quedabas en segundo plano. claro, entonces, nada, a veces ni me acercaba a patearla, Sí, ¿no? Que la tire otro. claro. Claro, Al, claro. al hilo de esto, un poco de tu etapa exitosa en Getafe, llegaste a ser llamado para la selección Sí. española disputando el Mundial de Alemania de 2006. ¿Cómo fue todo aquello? Compartir ese vestuario con gente como Casillas, Villa, Xavi, Puyol, Sí, Torres. sí, sí, ¿Cómo fue la increíble, experiencia? increíble. Por suerte eran todos muy jóvenes, Ujú. y no era la selección que después termina. Yo estuve en ese mundial y después toda la eliminatoria, estando en el Atlético de Madrid, jugué los 2 años siguientes la eliminatoria de la primera Eurocopa que consigue España. Y la verdad que fue maravilloso porque me recibieron espectacular. Yo me esperaba por ahí un poco, no sé, que te miren un poco de costado, pero no, nada que ver, nada que ver. Fue increíble y ahí te das cuenta, el haberlo vivido de adentro me demostró por qué después España logró todo lo que logró, porque no Claro. solamente tenía Mm. los futbolistas que tenían, que eso se ve, está a la vista, sino que humanamente eran mejores que como futbolistas. Ujú. Claro, y una vez que llegas a esa selección, como tú dices, de muchos chicos jóvenes, así de primera impresión, ¿cuál fue el compañero que más te impresionó? Que dijiste, ojo, cuidado con el chaval que igual... Por ejemplo, si bien Andrés Iniesta ya se veía lo que iba a hacer, no era titular en el Barcelona. Entraba Ujú. algunos minutos, jugaba algún que otro Claro. partido, pero no tenía continuidad. Y es más, se hablaba un poco que por ahí lo cedían a préstamo para que tenga Ujú. minutos en algún lado. Y sí, me sorprendió muchísimo Andrés. Me Sí, ¿no? sorprendió porque no me esperaba tanta calidad en una personita tan chiquita. No, no, y tuviste buen ojo. Tuviste buen Sí. ojo. Y Bien, bien, bien. aparte de jugadores, coincidiste con Luis Aragonés en la selección. ¿Cómo era convivir con él como entrenador? Bueno, Luis, yo había tenido la suerte de haber hablado con Luis ya un par de veces porque él quería que yo vaya al Mallorca antes de Ujú. ir al Atlético de Madrid. Eh, el primer año mío en Getafe, cuando termina el primer año, Luis me llama y me dice, mira Mariano, yo quiero que vengas a Mallorca, queremos formar un equipo para ver si podemos clasificar a Copas Europeas, qué sé yo, en una etapa donde el Mallorca estaba muy bien, donde ya habían jugado con Cooper, había peleado una liga, había clasificado a Champions, había ganado una Ujú. Copa del Rey. Y dice, la única contra que hay es que puede que agarre la selección española. Claro. Si agarro la selección española no lo vamos a poder hacer. Y bueno, gracias a Dios agarró la selección española. Sí. Sí, sí. Y un año después tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Ya lo conocía, ¿no? De haberlo enfrentado, pero de conocer cómo trabaja y saber por qué, certificar por qué le llamaban el sabio de Hortaleza. Sí, ¿no? Sí, tuvo que ser un gusto, la verdad, trabajar con él. Es Impresionante. decir, no tengo palabras. Es decir, Luis, aunque me pillara pequeño. no, Luis tenía mucha facilidad para hacer, o sea, parece fácil lo que tenía Luis, pero para mí es lo más difícil que puede tener un entrenador, que es hacerse amigo del futbolista, pero Ujú. a su vez que el futbolista lo respete, nada, como si fuera el más cabrón de todos, como ese que llega y no saluda a nadie Sí, Exacto, sí, sí, sí. Sí, y exacto. a la sí. hora de entrenar no vuela una mosca, bueno, así era Luis. O sea, Qué guay. sonaba el pitido inicial del entrenamiento y era tu enemigo prácticamente. O Eso sea, es. le teníamos terror. Normal. Pero nada, porque sabías que si no lo hacías bien y si no estabas bien, no jugabas. Obvio, Claro. claro, claro. Claro. Eso es. Y, Claro que... y- y ahora terminaba el entrenamiento y era el más cachondo de todos y el que más bromas hacía. Era muy cercano, Vale. ¿verdad? Muy cercano, muy cercano. Claro, yo he visto vídeos de estos que suele subir a Selección Española, a su canal de YouTube y demás, en charlas que ha dado Luis y demás. Claro, yo veía esas charlas y digo, joder, si es que parece que está de coña, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Claro. sí. Y luego ves también el rendimiento que se crea en los jugadores, la selección que formó él, digo, algo tiene que estar haciendo ese hombre ahí dentro que, vamos, Sí. tiene que ser espectacular. Eso, el secreto más grande para mí, más allá de todo lo que sabía
futbolísticamente, ¿no? Porque después Ujú. te decía cosas que muy puntuales que pasaban luego y te hablaba, te describía a los rivales, salías al campo y todo lo que él decía pasaba. Ujú. Pero más allá de eso, que muchos lo tienen, la otra parte que la gente no veía también la tenía y de lo Ujú. mejor. Qué bien, qué bien. Y bueno, volviendo un momentín al tema del Atleti, que sí quería preguntarte los comentantes por encima, pero sí es verdad que quiero indagar un poco más. En el cambio del Atlético de Madrid, cuando te fichas al Atlético de Madrid, ¿qué es lo primero que tú sentiste o no sé si era emoción o no sé? ¿Qué es lo primero que sentiste cuando te enteraste que ibas a jugar en el Atlético de Madrid? Miedo. Normal. Porque si bien es lo que soñás desde Ujú. chiquito, jugar en un equipo grande de Europa, acá en Argentina, eh, todos los futbolistas soñamos con jugar en un equipo grande de Europa. Y una vez Ujú. que conseguís el objetivo, te entra mucho miedo, porque te entra una responsabilidad muy grande, te entra un compromiso gigantesco Claro. que yo lo digo siempre, no te deja disfrutarlo como realmente crees que lo podés disfrutar cuando no estás. Ujú. Eh, yo siempre doy el mismo ejemplo, todos decimos, no, yo por 500.000 euros me voy a donde sea nadando. Eh, y luego cuando te dicen, bueno, está bien, ahora bueno, te hemos conseguido un trabajo de 500.000 euros por año en Alaska. Tienes Ujú. que ir a Alaska con toda tu familia y ya no es tan fácil. Claro, Cuando te lo claro, dan claro. por hecho, cuando te lo dan por hecho. Entonces, nada, acá obviamente es distinto porque yo no tenía que cambiar de país, seguía viviendo en Madrid, que estaba encantado. Si hay un lugar donde quiero estar es ahí en Madrid. Eh, la responsabilidad y el haber cumplido el sueño, pero ahora tener que estar ahí es grandísimo. Claro, ¿y qué se siente? ¿Qué se Trabajarlo. siente? Es decir, nunca he hablado con un futbolista, entonces sí me gustaría que me lo explicaras. El estar en el Calderón y que la grada empieza a chillar tu nombre, a corear, o simplemente lo que era el Calderón, que bueno, lo que somos de Atleti no hace falta ni Mirá, explicarlo, pero de dentro, ¿cómo se vive eso? no, increíble, Mm. increíble. No, no, no te lo puedo explicar porque es como que te quiera explicar qué se siente tener un hijo. Eso Es lo es. mismo. Hasta que no lo tienes, no, no, no Ujú. lo puedes No lo explicar. sabes. A mí me marcó mucho cuando fui a la despedida del Calderón. Sí. Estábamos en el túnel de vestuarios por salir al campo y estábamos con Fernando Torres, Ujú. Gaby, un montón de ex compañeros que teníamos. Y estaba mi hijo agarradito a mí de la mano, ¿no? Y yo veía que él estaba quietito y no hablaba. Tenía ahí 8 años. Ujú. Y en un momento me toca la pierna y me dice, papi, ¿no tienes miedo? porque se escuchaba, porque se escuchaba la grada de fondo y la Claro, gente claro. alentando y la gente cantando. Y ahí me cayó la ficha o sea, él vivió por primera vez lo que es estar en un túnel de vestuario. Obviamente es otro ambiente totalmente distinto porque nosotros estábamos súper relajados, porque era un partido Claro, súper light, claro. Ujú. que no importaba el resultado, pero no nos dábamos cuenta, ni escuchábamos la gente prácticamente porque no estábamos pensando en eso exclusivamente. Ya ves. Pero sí me di cuenta de que es una presión grande por la reacción de mi hijo. Mi hijo estaba asustado y yo lo veía que temblaba. Claro, claro. Y un niño que no Sí, miente sí, nunca, sí. además. Un No, niño no, el que niño al no, fútbol seguro lo el, siente. ni- el niño no miente, no miente. No. Qué guay, qué guay. En tu último año, Mariano, en tu último año en el Atlético de Madrid, se trabajó o se tuvo la suerte de salir campeones de la primera Europa League. Sí. Cómo fue la sensación de esos, por fin ganar un título con el Atlético de Madrid, un equipo que llevaba años sin hacerlo? Ujú. Sí, tremendo. Yo no he llorado muchas veces en el fútbol y he llorado, nada, cuando conseguimos el título con Independiente en Argentina, por haber vivido un montón de cosas previas. Eh, y volví a llorar con el Atlético de Madrid cuando clasificamos por primera vez a Champions. Buah. Ese año que después de 10, 12 años que el Atlético de Madrid no jugaba Champions, Mm. lo Ujú. pudimos conseguir. Y volví a llorar cuando logramos la Europa League, aunque no me tocó tener muchos minutos porque había tenido el accidente de autos. Ujú.
en el auto acá en vacaciones y Sí. no tuve muchos minutos, pero igual, lo sentí como algo personal, como algo una meta lograda, porque Obvio. llevaba ya era el 4.º año en el Atlético de Madrid y nada, el amor que tenía por los colores era grandísimo. Ujú. Entonces, nada, lloré, me puse a llorar y de la emoción y disfrutarlo mucho. Qué bien. Muy Sí. bien. ¿Y cómo ves ahora el Atlético actualmente a comparación con el que te tocó a ti vivir? ¿Qué Eh, diferencia ves? la diferencia es que se hizo un trabajo a largo plazo que comenzó en esa etapa, de que te Ujú. estoy hablando yo que yo llegué, porque Miguel Ángel me fue muy claro. Miguel Ángel, cuando me llamó, que me dijo que quería que vaya al Atlético de Madrid, me contó el proyecto y me dijo, el proyecto es a largo plazo, queremos inicialmente volver a clasificar a Europa, sin importar después, obviamente vamos a salir a ganar todas las competiciones que participemos, pero no es el objetivo principal hoy en día. El objetivo principal es clasificar a Europa todos los años y de a poco vamos a ir siendo cada vez más protagonistas. Y fue tal cual lo dibujó y yo creo que es dentro de la gente que he conocido en el fútbol, de las personas que más responsabilidad tiene de la actualidad del Atlético de Madrid, sin duda, porque lo proyectó hace 10 años, no lo proyectó, o Claro. más, 15 años. Y no lo proyectó de un día para el otro, ni hizo locuras y se ha aguantado un montón de cosas injustamente que no salía a dar explicaciones porque él estaba seguro de lo que estaba haciendo y obviamente la gente cuestiona y la gente... Porque por una simple razón, que no estás en el día a día y no... Claro. Claro. Muchas veces nosotros mismos, yo mismo hoy digo, pucha, ¿cómo puede ser que juegue este y no este? Y el Cholo... Sí, y el Cholo tiene sus argumentos para decirte por qué no. claro. Ujú. No Sí, lo no, hace porque tal cual. no Se lo ve hace por de- un capricho Se ve de o otra porque perspectiva, crea, claro. Sí, claro, sí. porque crea que es peor. Y el presidente, o el presidente no, bueno, Cerezo es el presidente, pero Miguel Ángel, que era el responsable del club, Ujú. tomaba las decisiones convencido de que era lo mejor para el club. Ujú. Claro, es decir, no sé tú cómo ves al Atlético de Madrid actual, pero ¿tú crees que puedas optar a todo a día de hoy con el equipo que tenemos? El apostar a todo, estás a un nivel tan alto, tan alto, tan alto, compitiendo Ujú. contra clubes de una capacidad económica incalculable que no es fácil. Ujú. Yo creo que sí, que el Atlético de Madrid puede apostar a todo y va a apostar a todo. Esperemos. Pero sí, no tengo duda. Pero bueno, de ahí a poder conseguirlo es Sí, hay dificilísimo. diferencia. Ahí sí hay un tramo, sí, la Claro, verdad. claro, hay un tramo. Estamos viendo aquí Porque en no el... solamente el Atlético de Madrid, todos. Porque el que vaya a enfrentar al Atlético de Madrid también va a tener algo difícil Sí, delante. sí, sí. Mira, nos ha Obvio, tocado, obvio. nos ha tocado Sí. ahora con el Bayern. Nos ha tocado con el Bayern que cuidado. Claro, Cuidado el claro. Bayern contra el Atlético porque el Atlético es un Lo hueso veo muy duro de nosotros, roer y... Exacto, exacto. Volviendo un momento al Cholo que comentabas antes de él, no sé si lo conoces de primera persona, si has tenido contacto y demás. Sí, he estado hablando con él varias Ujú. veces y es espectacular. Sí, Cada ¿no? palabra que te transmite el Cholo es una enseñanza y la verdad que está Lo muy vive, bueno. ¿no? Todo. Sí, lo vive todo, una locura. Tengo anécdotas de ex compañeros cuando el Cholo era jugador y Ajá. concentraban y te cuentan cosas que no lo puedes creer. Pues escúchame, guárdatelas porque más adelante te vamos a preguntar. Sí, sí. Lo que sí quería comentarte es qué te parece el estilo de juego que viene trayendo el Cholo estos últimos años. Sí es verdad que es muy criticado, la gente siempre quiere ir al ataque, aunque el sistema del Cholo nos ha dado todo a día de hoy. Entonces no sé tu Exacto. opinión, qué opinas sobre ese estilo. A mí particularmente me gusta porque yo creo que el Cholo es lo suficientemente inteligente para jugar a lo mejor que tiene. No es que es su estilo de juego Ujú. y me parece que si al Cholo le preguntas, a ver, vas a defender como defiendes, pero aparte vas a tener el 70% de posesión del balón, y te va a decir que sí. No, Claro, no te claro, va a decir que no. claro. Pero bueno, en el fútbol conseguir un balance es muy difícil. Marcelo Bielsa
es un entrenador que también me encanta, es el estilo Ujú. opuesto, Eso es. y le cuesta mucho más conseguir resultados. Y sus partidos son abiertos, o sea, puede ganar 4-0 como puede perder 7-2. Entonces, a mí me gusta el estilo del Cholo, porque el Cholo es el típico rival que nunca quieres enfrentar, Ujú. Obvio. porque sabes que va a ser duro, sabes que si no corres más que él y no más que su equipo, o no lo das todo como su equipo, te va a ganar. Claro. De hecho, uno de los que criticó el estilo de juego del Cholo le han caído 7 goles este fin de semana. Sí, exacto. Es cierto, es cierto. ¿Sigues tú, Mariano, desde allí, desde Argentina, los partidos del Atleti? Y, Sí, sí. y sobre todo, tú fuiste lateral izquierdo. ¿Cómo ves esa posición en el Atleti? ¿Cómo ves a Renan Lodi? Bien, bien. Estaba claro que cuando se iba Felipe Luis, que digamos, fue Que te increíble lo que hizo sorprendió. Felipe. Claro, pero yo ya a Felipe lo había visto, nada, Felipe no sé si se acuerdan, pero estuvo en el filial del Real Madrid, y Sí. yo un día en el Sí. 2003 vi un partido del filial del Real Madrid y a un compañero se lo marqué. Le dije, me encanta el lateral izquierdo que juega en el filial del Real Madrid. Y bueno, de ahí fue al Ujú. Deportivo de La Coruña y ya, bueno, empezó a demostrar un montón de cosas. Y después, en su paso por el Atlético de Madrid, fue impresionante. La verdad Ujú. que para mí el mejor lateral izquierdo que hubo en el Atlético de Madrid. Eh, pero me parece que lo está haciendo muy bien. Es difícil lo que te digo, es muy difícil jugar en equipos grandes de cualquier lugar del mundo. Muy Claro. difícil, porque las exigencias son extremas. No alcanzan con jugar bien, tienes que jugar bien, ganar, Claro, vienes con esta regatear, responsabilidad al final, chutar. vienes con Es todo. distinto. Sí. Sí, sí, es muy distinto. Eso es. También te digo, vas a tener que mirarte eso de ser ojeador porque ya le echaste el ojo a Felipe, le has echado el ojo a Iniesta, como sigamos diciendo, Sí, sí. a saber a quién Tal sacas. cual. Tal cual. Bueno, no, pero lo de Andrés no me lo cuelgo porque era muy fácil adivinar. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, Y cambiando. ya estaba Juan, y perdón, Sí, ya estaba en un mundial. Claro, claro, también es verdad. Sí. Va por algo allí, ¿no? sí, la verdad Claro. que con Iniesta no nos sorprendió, la verdad. Ya, No, ya, no, ya no. daba clases de magia. Cambiando un poquito de tema, tú viviste los partidos en el Vicente Calderón. Supongo que en el Wanda Metropolitano ha sido algún partido en directo. ¿Cómo Sí. ves el cambio? ¿Crees que es muy diferente el estar en un campo a otro? Como aficionado, Ah, más que nada ya. como aficionado, si no fuera hincha del Atlético de Madrid, me gustaría ir más al Wanda por la manera de llegar, para conseguir aparcar el coche, la entrada, el espectáculo del show, las luces, la música. Ujú. O sea, pero como hincha del fútbol, me gustan los campos como el Calderón, Sí, donde la tribuna se siente, donde el estadio, cuando la gente salta, el estadio se mueve. Una olla a presión. Eh, sab- Sí. claro, sabes que el futbolista lo está sintiendo, pero bueno, como todo en la vida, las cosas van evolucionando y la verdad que el Atlético de Madrid ha hecho un cambio muy positivo en lo que es el estadio porque avanzó. sí, Y claro. un equipo grande tiene que avanzar y dentro de una o dos generaciones, eh, mi hijo no, pero los hijos de mis hijos no van a saber que existía el Vicente Exacto. Calderón y van Claro, a conocer al Wanda Metropolitano. Así que el cambio generacional es duro, pero fue para algo mejor. claro. ¿Tú crees, de todas formas, crees que se llegará a ese punto de conexión grada con los jugadores, la que se tenía en el Calderón, se podrá conseguir en el Metropolitano o lo ves más difícil? Por el tema de estructura, de que no es lo mismo, no está en olla a presión como era el Calderón. Sí, si bien no es lo mismo la acústica y la gente tan cerca del campo, Ujú. la gente del Calderón es la gente, o sea, la gente del Atlético de Madrid es la gente del Calderón, Claro. en el Calderón, en el Wanda y donde vaya. Entonces, Sí, sí. el-
la gente del Atlético Madrid va a hacerse sentir en el estadio que sea. Ujú. Sí. Yo he ido las 2 o 3 veces que he ido, sí es verdad que, bueno, yo no tuve la suerte de ir al Calderón, lo dije el otro día, que bueno, es una espinita que se me queda ahí marcada. Pero sí he ido 2 veces al Metropolitano y no sé por qué si son las primeras veces, pero vamos, se me pegan los pelos de punta. Entonces yo creo que con el paso del tiempo sí es verdad que, bueno, somos los mismos, ¿no? No hemos cambiado, solo hemos cambiado de casa. Tal cual, Digamos. tal cual. Bueno, comentando un poquitín también la actualidad de Rojiblanca ahora mismo, se cierra el mercado de fichajes hoy. Se está rumoreando mucho, muy fuerte, prácticamente es oficial, la salida de Thomas Partey. No sé también qué te parece la salida de él y también qué jugador traerías tú así de última hora si pudieras traer a alguien, quitando a Messi, no te voy a dejar. Ahora me la No, hombre, no. No te voy a poner tan fácil. ¿A quién traerías tú? No sé. Seguramente si se va Thomas, a un futbolista en esa posición, porque sin duda que es una pieza clave. Claro. Y lo puede llegar a sentir, entonces nada, pero para eso está el Cholo y un montón de gente que saben mucho más del plantel de cómo formarlo. No estaría nada mal el Messi ni el Atleti, ¿eh? No estaría mal. Aparte está Suárez. Vaya. Claro. Referencia lo dejó caer, ¿no? Dijo que bueno, si quiere venirse, invitado está. Bueno, yo un poco también haciendo colación a tu etapa como futbolista, en 2011 decidiste colgar las botas, pero diste un volantazo, y nunca mejor dicho, a tu vida Sí. y te metiste dentro del mundo de las carreras. ¿Cómo Sí. fue esa decisión? ¿Ya sentías pasión por el motor de antes o...? Sí, bueno, volvemos a lo mismo, a la historia de chico. Mi padre, después de jugar al fútbol, empezó a correr en coches. Aquí el automovilismo es como las motos en España, o como el rally, o como el ciclismo. Es una pasión también y hay muchísima gente que le gusta y va a Para que te des una idea, en una carrera en Argentina por ahí van 40, 50 mil personas al autódromo y tiene un punto de rating altísimo en televisión. Entonces, yo el haberme criado en las carreras con mi padre, y mi hermano es uno de los mejores pilotos de Argentina en este momento, y mientras yo jugaba al fútbol él corría en autos porque nos llevamos muy poquita diferencia de edad, sabía que tarde o temprano lo iba a intentar, pero siempre con la cabeza puesta en el fútbol, ¿no? Porque lo que realmente me apasiona y me gusta es estar vinculado al fútbol. Entonces, terminando el curso de entrenador en la escuela de César Luis Menotti aquí en Argentina, y bueno, viendo la posibilidad de... nunca me alejé porque siempre de una manera u otra estuve cerca a lo que es el fútbol, pero bueno, si en un futuro no muy lejano tengo la posibilidad de poder dirigir, me encantaría. Ojalá. Pues sí, la verdad que sí. Además está escuchando mucho que Fernando Torres, Gavi, todos estos jugadores también están empezando a sacarse el título y tal. Sí. ¿Quién sabe si en un futuro vemos aquí un Pernía Fernando Torres? yo lo firmo. No sueño tan alto todavía, ¿eh? Bueno. Vamos de a poco. Hay que aprender mucho, hay que capacitarse mucho porque no es fácil. La experiencia ya la tienes. Eso ya. Sí, pero la experiencia del lado de futbolista, y no es nada que ver, ¿eh? Claro. No es nada que ver. Me encantaría poder tener lo que te dije de Luis, que es lo más difícil, es lo que estoy tratando más de ver la manera de hacerlo, de lograrlo, de manejar el grupo de una manera similar a lo que le hacía Luis, porque creo que cuando logras eso tienes mucho ganado. Claro. De todas formas, tú a la hora de... O sea, tú has tenido que convivir con bastantes vestuarios, ya sea en selección o con tus equipos. No sé si eso también te genera esa facilidad a la hora de manejar X ambiente dentro del vestuario y demás. No sé, que quería preguntarte por el ambiente del vestuario de Atlético Madrid en su día, porque es lo que nos toca a nosotros. ¿Cómo viste aquel plantel y demás? Y es la familia que siempre se ha contado. Sí. Pasa que es muy difícil tener 25 amigos. Claro. Imposible. En la vida, cuando te haces grande, si tienes que nombrar 10 amigos, se te complica. Imagínate
ser amigo de compañeros. Claro. Si bien tienes muy buena relación, piensa que en un vestuario de un equipo grande hoy en Europa hay un montón de nacionalidades, un montón de egos, porque el futbolista no deja de tener su ego personal. Pero bueno, cuando logras tener un vestuario como el que teníamos nosotros, la verdad que éramos súper unidos, con una cabeza de vestuario que era Fernando, que era impresionante. La verdad que compartir con Fernando esos años en el Atlético de Madrid y en la selección fue único, porque te das cuenta que no solamente son buenos dentro del campo, sino que manejan muy bien todo. Claro. Aprendes mucho, pero no tiene nada que ver ser futbolista con ser entrenador. Futbolista, tú te preocupas por ti mismo y si bien obviamente te preocupas por el equipo también, tienes que hacer mucho hincapié en lo personal. Como entrenador te ocupas de todos. Claro, eso es. No puedes dejar nada al azar. Bien. Bueno, quería preguntarte también, volviendo al tema del motor, ¿dónde sientes más presión tú? ¿Dentro de cuando te subes al coche, te sientas y miras para el frente, o en el túnel del vestuario antes de salir al Calderón? ¿Dónde has sentido tú esa chispilla que te dice, uff? La verdad que siento más dudas, muchas más dudas, arriba del auto de carrera, porque ¿Sí? lo empecé de grande y no estoy tan seguro de hacerlo bien. Claro. En el fútbol, en el fútbol nadie te asegura que vas a jugar bien, pero por lo menos Juegas con previo a 10 un partido, si has hecho todo bien en la semana y te has cuidado como te tienes que cuidar, Claro. y físicamente te sientes bien, luego puede que no salga un buen partido, pero por lo menos al momento de salir estás súper motivado, súper contento y seguro de lo que vas a salir a hacer, porque lo has hecho desde que eres chiquitito, muy pequeño. Y bueno, después hay un montón de factores que pueden hacer que igual te vaya mal. Pero Claro. en el auto de carrera, nada, todo es nuevo. Y cuando eres grande tienes muchos más miedos. Y el automovilismo, la verdad, es un deporte de riesgo. Entonces, nada, Sí, a veces, más de una vez me he atado y me he apretado los cinturones y he dicho, ¿qué estoy haciendo, qué estoy ¿En qué haciendo momento? aquí? ¿Con Claro. qué necesidad tengo que estar arriba de este auto yo? Posiblemente si te lo piensas ni te subes. Claro. Claro. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar así de tu etapa como futbolista? ¿Alguna anécdota así graciosa con algún compañero o entrenador? No, a ver, momentos de lindos, la mayoría. Y los momentos feos, la verdad que con el tiempo los vas borrando, los vas anulando, ¿no? Pero es difícil contar una anécdota, porque las anécdotas son graciosas en el momento, pero es muy complicado elegir un momento para que te Claro. haya quedado tan marcado, porque la verdad que si te tengo que contar momentos que me han No causado acabamos, gracia o hasta mal. mañana no acabamos. Sí, no, y hasta el mes que viene me parece que tampoco. Normal. Yo te voy a poner un poco en un compromiso, en una última pregunta así cortita y al pie. Para los argentinos el estilo de juego siempre pesa mucho, las dos facciones que siempre hay. ¿Tú de quién eres? ¿De Bilardo o de Menotti? Si me tengo que inclinar, yo haría una mezcla y sacaría lo mejor de los dos. Y ahí haces el balance perfecto del fútbol, porque uno ataca y juega hermoso y el otro defiende muy bien. Eso sería lo ideal, pero no sé, los dos le dieron a Argentina un mundial con estilos totalmente distintos. Me quedo con el trabajo de los dos, porque si bien a César Menotti se lo catalogó como más lírico, como más light, lo tuve como entrenador y te puedo asegurar que además de que sabe muchísimo, le encanta entrenar y le encanta estar horas y horas adentro de un campo de juego y repitiendo acciones y enseñándote, así que no te puedo elegir uno de los dos. A mí como futbolista me encantó tener a Menotti, me encantó,
no lo tuve a Bilardo, pero Ujú. como me hubiera gustado tener al Loco Bielsa, como me hubiera gustado Claro. tener a Sí. Guardiola y al Cholo Simeone, porque de todos aprendes, son todos 10 puntos. Los locos del fútbol, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a mí, por cómo lo vivía yo como futbolista, esos locos daban con mi perfil. Así Claro, que me sí. encantaba tenerlos. ¿Te hubiera gustado tener a Cholo de entrenador? Sí, obviamente. Y de compañero también. Sí, ¿no? ¿Cómo crees que hubiera sido peor? ¿Más cañero? ¿De compañero o de entrenador? Uf, Porque, No, de compañero. De compañero. seguro, ¿no? Por lo que cuentan de compañero, sí. Por ahí de entrenador se tienen que aguantar algunas cosas. Ya ves. Y bueno, comentándote algo de Fernando Torres, a la hora de cuando lo veías jugar a tu lado o entrenar, ¿se le veía esa chispa especial o que como Sí. siempre ha sido también muy criticado, la gente fuera de Atleti lo critica muchísimo, nosotros sí sabemos el potencial que, bueno, lo que significa para nosotros, pero sí me gustaría saber la opinión de alguien que ha convivido con él, si se le veía, bueno, eso que sabemos que tiene. Sí, sí, está claro, está claro. Ujú. Los futbolistas que quedan así marcados en una época y tan identificados en un equipo no es solamente porque juega bien al fútbol, es todo, es porque juega bien al fútbol, porque maneja muy bien su vida personal, Ujú. porque es el más profesional y porque a la hora de ser compañero es el mejor compañero y un grandísimo capitán. Si no, no quedás Claro. marcado en el tiempo de ninguna institución y creo que Fernando reúne todo para ser el ídolo que es hoy en el Atlético de Madrid. Claro. Pues ya una pregunta un poco personal la mía. Bueno, más que pregunta, una anécdota que tengo yo personal contigo. Que fue la primera vez que visité el Vicente Calderón, que además creo que tenía 7 8 años. Fui con mi padre una vez, que me llevó por primera vez al Calderón, de hecho, y nos metimos en un bar que había justo debajo de aquel estadio. Sí. Y nada más entrar por el bar, me encontré contigo, que estabas allí tomándote un café. No sé si eran 2 horas antes del partido, que incluso jugábamos contra el Real Madrid, que fue un derbi. Sí. Y me encontré contigo, o sea, fuiste para mí el primer jugador que me topé cara a cara. Y la verdad que una experiencia maravillosa, la verdad. Qué susto. Sí. No, sí, además me fui muy, muy contento aquel día. Porque además era mi Sí, sí. cumpleaños, era derbi y conocí a Mariano Pernía. Ya Qué redondo. bueno. Bueno. Oh, menos mal que no hice nada raro. Nada. Sí, ¿no? No, además estabas tomando un café, así que no. No, no tomo alcohol, así Nada, que nada de alcohol. o era café o agua, no había muchas opciones. No hay otra. No hay O otra mate, alternativa. ¿no? No hay Mate. otra. Tú eres de los O un del mate. mate, ¿no? O un mate, sí. También quería preguntarte por el partido en el cual has sentido más presión o más nervioso te has puesto justo antes de saltar al terreno de juego. Mirá, nervios, no recuerdo no haber tenido nervios antes de un partido, ninguno. El día de hoy que juego con amigos y me sigo poniendo nervioso. Porque me parece que es lo lindo del fútbol. Claro. O a ustedes no les pasa de ir a jugar y estar nervioso porque quieres ganar y porque quieres hacerlo bien. Pero no. Yo creo que no hay ningún futbolista que no se ponga nervioso previo a un partido, porque es lo que te hace estar atento, estar bien, estar concentrado. Y todos decimos lo mismo, el día que no me ponga nervioso antes de salir a un partido, me retiro. Claro. Pero el más nervioso tampoco te puedo llegar a decir uno, porque obviamente todos los partidos decisivos es como que tienen una carga extra. Los derbis tienen una carga extra. Recuerdo el partido que si en el Calderón le ganábamos al Deportivo de La Coruña, clasificábamos a Champions, también había un nerviosismo grande. Y después con la selección, obviamente en el Mundial, todos los partidos. Claro. ¿Eres capaz de elegir un gol en tu carrera? Es decir, este gol he sido por su belleza, por lo bien que te salió el golpeo o por la carga emocional que tuvo, decir, este es mi gol, por así decirlo. Mira, por la carga emocional y porque sirvió para empatar el partido y porque fue el único que hice con la camiseta del Atlético de Madrid, me quedó muy grabado el que le hice al Mallorca.
Fue un partido donde íbamos perdiendo y necesitábamos empatar ese partido como sea y tuve la suerte de hacerlo y fue una descarga grandísima. En lo emocional sin dudas que ese, pero después todos los goles tienen lo suyo, pero me gustan mucho los goles que sirven para eso, o para dar vuelta un resultado, o para ganar el partido. Por ahí Sí, los que cuentan. el más bonito fue, no sé, el que le hice al Barcelona de volea, que fue espectacular, Sí. pero no sirvió para nada, porque perdíamos 0-3 y faltaban 3 minutos. Sirve para que todos hoy en día te siguen diciendo, vi un gol tuyo en YouTube, qué golazo del Barça. Pero no sirve para más que eso, así que Claro. no, me quedo con los goles, con todos los goles que sirvieron para algo. De hecho, hablando del Barça, te topaste con Messi más de una vez. Además jugaba Sí, por tu muchas. banda. Sí. La pasaba bastante mal. Sí, Igual ¿no? lo que más me dolió de enfrentarlo fue el día que se fue ovacionado del Calderón. Ese día Encima, ¿no? la pasé mal. Ahí mal. dijiste, vaya, qué bien. Sí. Pero tenerlo enfrente tiene que ser una locura, es decir, no lo imagino. Es decir, lo veo por la tele y digo, es que parece de videojuego. O sea, no Tal imagino cual, no. lo que es que te encare y decir, ¿y por dónde le entro, sabes? A ver, un día me pidieron que lo defina y a mí se me ocurrió decir, Messi es el único futbolista, ya que nombraste videojuego, Messi es el único futbolista que lo hacemos jugar mal en el videojuego. Lo hacemos jugar peor de lo que juega en realidad. Y es verdad, porque a todos los demás juegan mejor que en la realidad, pero Messi es imposible. Sí, no se me ocurre mejor definición. No se me ocurrió nunca, pero sí es verdad que tal cual. Si te tuvieras que quedar con alguno, ¿quién dirías? ¿Cristiano o Messi? No, Messi. A Hombre, ver, pero volvemos a lo mismo, es una línea muy fina, ¿no? Claro. Yo me quedo con Messi, pero bueno, de Cristiano también destaco que tiene una capacidad mental descomunal. Ujú. Es impresionante lo que logra con tanto sacrificio, con tanto profesionalismo, porque en condiciones naturales, si bien tiene un montón, las tiene todas, también es una persona muy sacrificada y eso Claro. es muy valorable también. es que la pregunta no es esa, Adri. La pregunta es ¿Messi o Maradona? Uf, ahí ya más chungo, ¿eh? Mirá, en Argentina se pregunta mucho eso y yo siempre contesto lo mismo. ¿Para qué compararlos? Claro. Los mismos argentinos. Claro. Si tuvimos la suerte de disfrutarnos. tener los dos mejores futbolistas de la historia del mundo, son argentinos, entonces disfrutémoslo, no los comparemos. Pues sí. Lástima que nacieron en épocas distintas, porque si hubieran nacido los dos juntos, Bueno, Argentina hubiera hecho un desastre. también tuvisteis a Di Hubiera sido Stéfano. una locura. También tuvisteis a Di Stéfano, Tal cual. que además Entonces, hizo los mismos pasos que tú. Claro, a la selección. exactamente. Bueno, salvando las diferencias, ¿no? Estás Bueno. hablando de... Eran otros tiempos también, ¿eh? Eran Sí, otros bueno. tiempos. Quiero hacerte una pregunta también más fuera un poco del mundo del fútbol. En cuanto al tema de la comida, ¿dónde es mejor? ¿Aquí en España o ya en Argentina? Mirá, en Argentina lo que tiene, o sea, la mejor comida de España es muy difícil conseguirla en Argentina, Ujú. pero en Argentina lo que tiene es muchas nacionalidades se vinieron a vivir a Argentina, Claro. entonces hay comidas de todo el mundo. Entonces, en cantidad de ricas comidas, por ahí me quedo con Argentina, pero en las cosas especiales de España, acá no las saben hacer. No. Bueno, también recordemos que también en tu época en el Atleti coincidiste con Forlán y con el Kun, una de las mejores duplas que ha vivido el Atlético. Sí, tal cual. ¿Cómo ha Con sido? Forlán hoy seguimos hablando, tanto con Diego como con el Kun. Sigo teniendo contactos. Diego ahora fue técnico de Peñarol de Montevideo. Sí. Ahora dejó de serlo y bueno, el Kun está en un momento, ahora lesionado, pero estaba en un momento brillante Ujú. y sigue sorprendiendo a todo el mundo. A nosotros no, porque lo tuvimos de compañero y sabemos lo que es capaz, pero todo el mundo se sigue sorprendiendo y la verdad que me quedo con las personas que son magníficas personas que hoy les mandas un WhatsApp y te lo contestan a los 10 minutos y eso no tiene precio. Ujú.
Qué guay, qué bien, qué bien. Qué bonito. ¿Y ves lo mismo? ¿Cómo ves, por ejemplo, a Joao Félix y Luis Suárez? Que son ahora mismo la dupla que tenemos de moda en el Atleti. Sí, bueno, se tienen que obviamente conocer mucho más, pero creo que nos pueden dar muchísimas alegrías. Luis eh, ya consagrado y Sí, Joao con un futuro que el techo creo que se lo puede poner él mismo porque tiene unas condiciones naturales increíbles. Ujú. Totalmente de O sea, acuerdo. si él tiene Sí. la capacidad para querer ser el mejor, puede ser el mejor cuando él lo disponga. Ujú. pues gente del chat, si queréis hacerle alguna preguntita a Mariano, aquí está. Lo tenéis por aquí Eso es. contestado. También quería preguntarte por el tema de qué opinas de los elegidos que ha llevado Luis Enrique, convocados para estos partidos de las selecciones españolas. No sé si le has echado un vistazo, pero sí es verdad que No, es llamativo que no hay ningún jugador de Atlético de Madrid. Se habló también de Marcos Llorente, que sí es verdad que está en un estado de forma espectacular. Entonces, no sé si están muy enterados, si has mirado bien o qué te parece. no, la verdad que no he visto la lista, pero sí me Ujú, llama la atención de que no haya ningún jugador del Atlético de Madrid, porque nada, por lo que está jugando el Atlético de Madrid, por lo que están ujú. rindiendo los jugadores españoles en el Atlético de Madrid. Claro, es que eso es muy sonado, sobre todo, ya te digo, Marco Llorente, que no sé qué opinas de Sí, él, porque la verdad que es un toro. O sea, a veces lo ves jugar y sí, es una moto, coge la moto y no lo pillas. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, aquí en Argentina está la misma discusión porque no convocaron a Di María, que está en un momento increíble. Eh, pero bueno, yo creo que volvemos a lo del principio. Ujú. Eh, los entrenadores por ahí cuando toman las decisiones, las toman con un montón más de herramientas que las que Claro, claro. tenemos nosotros, porque ellos, Exactamente. o sea, son eso, digamos, viven de eso y para eso, entonces hacen un montón de análisis. No creo que ningún entrenador no lleve un jugador que cree que le va a rendir más que el que llevó. Claro. Eso lo doy por hecho. Entonces, no me gusta mucho criticar las decisiones de los entrenadores Ujú. porque tienen un montón más de herramientas y un montón Claro. más de motivos para hacer las listas. Claro, mira, al final Luis Aragonés cuando no llevó a Raúl, la que se le lió y al final, pues, por suerte o por desgracia, al final, pues mira, lo que consiguió, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, Acá, el fútbol en todas partes del mundo se mueve por resultados. O Sí. sea, claro, lo eso es. único que le va a dar la razón al entrenador es que lleguen las eliminatorias, los dos partidos que tiene que jugar y los gane. Eso Si es. los gana, todo se olvida, y si no los gana, se le va a volver a criticar. Claro, también Ujú. son muchos los periodistas lo que hacen remover un poco lo que es la mierda en el global. A los entrenadores, a los jugadores. O sea, realmente la culpa no lo tiene ningún equipo, ni los jugadores, ni nada. Son los periodistas los que hacen un poco la bola para que se agrande un poco y la gente empiece a criticar ya sin saber Lo, realmente lo lo que que. pasa, lo que pasa es que yo lo que digo es que no, o sea, no es culpa de nadie. Hmm, Eh, Vos cuando sos entrenador de la selección española o de la selección argentina o brasilera Sí, o francesa, es normal que te queden 10 futbolistas fuera de la lista que claro. merecen estar. Es lo Mm. normal, porque tienen, o sea, si yo te agarro a 60 millones de españoles y le digo, confeccionen la lista de 25 futbolistas, yo creo Vaya, que van a coincidir muy pocos en los Claro, 25. sí. eso es. Porque hay un abanico de futbolistas para convocar inmenso. Entonces, por ahí lo que sí yo no comparto mucho es la crítica. Entiendo que es periodismo y entiendo que es su trabajo, pero me parece que lo que necesitan todos, tanto las selecciones como los equipos, es apoyo. Ujú. Y después, con el diario del lunes, sí criticar Claro. si el resultado no fue el que todos esperaban. Pero de momento, el entrenador es el que tiene la decisión y el que tiene todas las herramientas para convocar a lo mejor y ningún entrenador tira en contra de su propia casa. Entonces, Claro. me parece que si hizo esa lista es porque está convencido de que es lo mejor. Claro, y Obvio. que esos mismos jugadores cuadren en el sistema de juego y todo ese Exacto. mundo. Sí, Y el rival y a los rivales que va a enfrentar, exacto. quizás Eso es, Exacto. eso es, eso es. Mm. va a enfrentar dos selecciones totalmente distintas y necesita dos estilos de jugadores distintos. Claro. Y por ahí Llorente no le entraba en ese esquema, o sí, pero tenía uno mejor, Claro. Claro, o eso que es. él cree que es mejor. Eso es.
Nos comenta Tony en el chat, Mariano, un jugador que te haya hecho la vida imposible a la hora de defenderlo y que no sea Messi. Y era muy fácil con Messi. Pero, Como bien te lo ¿sabes? quitamos siempre. A un futbolista que no me gustaba mucho enfrentarme era a Luciano Galetti, que estuvo con nosotros en sí. el Atlético de Madrid. Cierto, cierto. Al hueso. Porque era muy molesto, muy rápido y se entraba muy bien, no te daba tiempo a llegar a quitarle el balón porque ya se entraba. Claro. Y además si se la robabas te corría y se te tiraba al piso y te la robaba y te molestaba, entonces era muy incómodo jugar contra él. Ujú. Ya ves. Pues bueno, veo que no hay ninguna pregunta más para hacerte. Bueno, Ojo. sí, espera. ¿Algún atacante español? ¿Alguno que sea español que te haya hecho Sudar la sudar? gota. Y muchos. Pero no sé, no recuerdo ahora uno puntualmente. Joaquín era una bala y en ese momento jugaba de extremo por derecha Sí. y, Sí. y era, y Todo era te lo muy baila. difícil enfrentarlo. Joaquín, que después del fútbol tiene la carrera de cómico hecha. Es humorista. Y durante el fútbol también. También. Totalmente. Ojalá no se retiren nunca esos futbolistas. Pues sí, Ojalá. la verdad es que da mucha pena. Deberían dormir en formol y que no pase el tiempo para ellos. Sí. Pues no sé si habrá alguna pregunta más por el chat o vosotros queréis hacer alguna más. Mira, Ojo. dice que por favor, un saludo para Ian, atlético de 5 años. Bueno, un saludo muy, muy grande. Que quiere Va a jugar, tener que quiere que- jugar en el Wanda, dice. Bueno, Además, yo ya lo he visto Nada. jugar, ¿eh? Lo he visto jugar y es muy bueno. bueno. Además de eso hay que tener mucha perseverancia. Exacto. Eso es. Sí. Bueno, chat, ¿alguna pregunta más que tengáis para Mariano? Es vuestro momento, ahora o nunca. Y si no, pues no, por nuestra parte no hay mucho más que comentar. Creo que hemos tocado todos los palos que queríamos preguntarte, la verdad. Bueno, Si no hay ninguna más. Sí, ha sido Ujú. Y ha sido una experiencia muy buena y un gustazo, sobre todo. Sí, sí, sí. bueno. Además, Les agradezco mucho. Has abierto lo que es el programa de famosos. Muy bien. Ujú. Nada, un honor tenerte. Yo, bueno, por mi parte voy a despedirme ya. Que un honor tenerte por aquí, de verdad. Te lo he dicho al inicio, te lo he dicho antes y te lo digo ahora. Un privilegio poder compartir este ratillo contigo. Espero verte pronto, para Atlético de Madrid, sea el cargo que sea, que siempre está bien tener gente como tú que se nota que siente estos colores. Así que un placer, un honor y bueno, vamos hablando, que no se pierda el contacto. Ok, ojalá podamos volver a hacer otra cuando quieran. Segurísimo. Acá estoy a disposición y nada, agradecerles, mandarle un saludo grandísimo a toda la afición del Atlético de Madrid, porque la verdad que fueron 4 años maravillosos, me lo hicieron pasar realmente bien. Y nada, un cariño inmenso, están en el corazón siempre y ojalá en algún momento podamos volver a estar juntos y poder hacer algo en Atlético de Madrid, pero si no es así, poder coincidir en los campos de juego como aficionado. Eso seguro. Eso seguro. Pues nada, Mariano, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. La verdad que ha sido toda una sorpresa que nos contestás desde el minuto 1 en las redes sociales. Y nada, para la próxima vez, aquí estás invitado a cualquier programa que hagamos. Bueno, Incluso si quieres ver algún día algún partido con nosotros en directo, también estás invitado. Así que nada, muchísimas gracias, Mariano. Te paso con Rubén, que seguro que se quiere despedir antes de irnos. Pero para mí ha sido todo un orgullo que estés aquí con nosotros. bueno, muchas gracias y espero la invitación para el partido. Exacto. Yo por mi parte suscribo lo dicho. Yo, como te he dicho al principio, sí tuve la suerte de disfrutarte. También lo hice en el partido de leyendas, que yo sí me encontraba en el Calderón, y un gustazo conocer a un jugador de los que yo he vivido, sobre todo cuando era adolescente. Y muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto, sí. Bueno, muy bien. Un saludo para todos. Gracias. Pues nada, Chao. este ha sido el programa por hoy, chicos. Así que nada, nos vemos el viernes en el próximo programa con otro invitado sorpresa, que ya os lo diremos esta semana.
Y nada, un saludo Mariano, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos pronto. Chao, chao.